Estaba frente al mostrador de recepción del resort más exclusivo de Cancún, con la tarjeta de crédito aún en la mano después de haber pagado más de 120,000 pesos por un fin de semana familiar, cuando escuché a mi nuera decir con una sonrisa que me heló la sangre: «Le dimos tu habitación a mi mamá. Los nietos la prefieren. Mi hijo, Roberto, mi único hijo». Asintió sin mirarme a los ojos. Sentí que el piso de mármol del lobby se movía bajo mis pies. Tenía 62 años, había construido un imperio de bienes raíces en la Ciudad de México desde cero, y en ese momento, frente a extraños, mi propia familia me estaba haciendo a un lado como si fuera un estorbo. Pero sonreí, asentí en silencio, di un paso atrás. Y en ese preciso instante, mientras veía a la suegra de mi hijo caminar hacia el elevador con mis nietos tomados de su mano, supe exactamente lo que iba a hacer. Algo que los haría rogarme, suplicarme de rodillas, que cancelara todo el maldito viaje. Pero antes de contarles cómo los puse en su lugar, necesito saber algo. Déjenme un comentario y díganme desde qué ciudad o país nos están escuchando. Quiero saber si historias como esta pasan en todos lados, o si solo en México las familias te traicionan con una sonrisa en la cara. Me llamo Héctor Villarreal. Nací en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hace 62 años. Crecí en una vecindad de la colonia Guerrero, donde el agua llegaba 2 veces por semana y las oportunidades nunca. Mi padre era albañil. Mi madre lavaba ropa ajena. Yo fui el primero en terminar la universidad. Estudié arquitectura de noche mientras trabajaba de día como dibujante en un despacho que ya ni existe. A los 30 años, tuve mi primer proyecto grande. A los 40, ya tenía 3 desarrollos inmobiliarios en La Condesa y La Roma. A los 50, mi nombre aparecía en revistas de negocios. Construí todo esto con mis propias manos, con noches sin dormir, con sacrificios que nadie más en mi familia hizo jamás. Me casé con Elena cuando tenía 26 años. Ella era maestra de primaria, una mujer noble, de buena familia, con valores sólidos. Nos amamos profundamente durante 30 años. Tuvimos un solo hijo, Roberto, quien nació cuando yo tenía 28. Lo criamos con amor, pero también con disciplina. Le dimos la mejor educación privada, viajes al extranjero, campamentos de verano en Estados Unidos. Queríamos que tuviera todas las oportunidades que nosotros no tuvimos. Elena murió hace 5 años, de cáncer de páncreas. Fue rápido, doloroso, devastador. Desde entonces, Roberto es lo único que me queda de ella, mi única familia directa. Por eso lo perdonaba todo. Por eso cerraba los ojos ante cosas que cualquier padre sensato habría enfrentado hace mucho tiempo. Roberto se casó con Daniela hace 7 años. Ella es 15 años menor que él, viene de Monterrey, de una familia que aparenta tener dinero, pero que en realidad vive de las apariencias. Desde el principio, noté algo en ella. Una manera de hablar, de moverse, de calcular cada palabra. No era afecto lo que veía en sus ojos cuando me miraba. Era evaluación, como si estuviera midiendo cuánto valía yo, cuánto tiempo me quedaba, cuánto podría obtener. Pero me callé. Roberto parecía feliz. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, Mateo de 6 años y Sofía de 4. Esos niños son mi luz, mi razón para levantarme cada mañana. Por ellos aguanté comentarios, desplantes, actitudes de Daniela que cualquier otra persona no habría tolerado. Durante los primeros años, las cosas fueron más o menos normales. Cenas familiares cada 15 días en mi casa de las Lomas. Yo cocinaba, porque me gusta cocinar y porque así me sentía útil. Daniela llegaba siempre tarde, siempre con alguna excusa. Roberto trabajaba en una de mis empresas, en un puesto cómodo que yo le había creado. Ganaba bien, pero no extraordinariamente bien. No porque fuera mi hijo, sino porque francamente no tenía la visión ni el hambre que se necesita para dirigir un negocio. Daniela se quejaba constantemente de que no tenían suficiente dinero, de que sus amigas de Monterrey vivían mejor, de que merecían una casa más grande, viajes más frecuentes, un nivel de vida más alto. Hace 2 años empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes.
Daniela comenzó a preguntarme sobre mis propiedades, mis inversiones, mis cuentas bancarias, preguntas que hacía parecer casuales durante la sobremesa, como si solo sintiera curiosidad. «Oye, Héctor, ¿es cierto que el edificio de Polanco está a tu nombre o es de la empresa? ¿O ya tienes todo en orden para cuando, ya sabes, para el futuro?» Roberto nunca participaba en estas conversaciones. Se quedaba callado, mirando su teléfono, como si no estuviera pasando nada. Después vinieron las sugerencias. Daniela me decía que debería hacer un testamento claro, que Roberto era mi único hijo y debería tener acceso a todo desde ahora. Sabe sería más fácil para los trámites futuros. Me hablaba de amigos de ella cuyos padres habían tenido problemas legales terribles porque no habían arreglado sus papeles a tiempo. Yo asentía, sonreía, pero no hacía nada. Algo dentro de mí, un instinto que había desarrollado en 40 años de negocios, me decía que esperara, que observara. Hace un año la presión aumentó. Daniela convenció a Roberto de que deberían mudarse a una casa más grande. No cualquier casa, una mansión en Bosques de las Lomas que costaba 35 millones de pesos. Me pidieron que les prestara el enganche. «Es una inversión familiar», decía Daniela. «Podemos poner la casa a nombre de los niños como herencia anticipada». Les presté 10 millones de pesos. Firmamos un contrato, con intereses mínimos porque al final era mi hijo, pero nunca me pagaron ni un solo mes. Cuando les preguntaba, Roberto se molestaba. «Papá, ¿en serio me vas a cobrar? ¿No confías en mí?» Y yo me sentía culpable. Me sentía como el padre tacaño, el viejo amargado que no puede simplemente dar sin pedir nada a cambio. La gota que derramó el vaso, o mejor dicho, la situación que me abrió los ojos completamente, sucedió hace 3 meses. Recibí una llamada de mi banco privado. El ejecutivo que manejaba mis cuentas principales sonaba preocupado. «Señor Villarreal, necesito confirmar una instrucción. Su hijo Roberto vino ayer con un poder notarial y solicitó acceso a información detallada de sus cuentas. Según él, usted le dio autorización para comenzar a manejar sus finanzas porque está teniendo problemas de salud. ¿Esto es correcto?» Se me heló la sangre. «¿Qué poder notarial?», pregunté. El ejecutivo me explicó que era un documento que supuestamente yo había firmado 6 meses atrás, dándole a Roberto acceso progresivo a mis cuentas. Le dije que jamás había firmado tal cosa, que bloqueara inmediatamente cualquier movimiento y que me enviara una copia de ese documento. Colgué temblando, no de miedo, sino de rabia. Una rabia fría, calculada, que no había sentido en décadas. Esa noche contraté a un investigador privado, un tipo discreto, exmilitar, que había trabajado para mí en asuntos de seguridad de mis desarrollos. Le di instrucciones claras. «Quiero saber todo lo que Roberto y Daniela están haciendo, con quién hablan, qué planean, dónde gastan el dinero». No me importaba el costo, necesitaba la verdad. Los reportes comenzaron a llegar una semana después. Fueron como puñaladas, uno tras otro. Daniela había consultado con 3 abogados diferentes sobre sucesiones y herencias en los últimos 4 meses. Había investigado opciones para declarar incapacidad mental en adultos mayores. Había preguntado en foros de internet cómo acelerar procesos de herencia. Roberto había sacado 3 tarjetas de crédito a mi nombre usando copias de mi identificación. Habían acumulado una deuda de casi 2 millones de pesos en compras de lujo, viajes y restaurantes caros. Todo con la esperanza de que, eventualmente, yo pagaría todo o simplemente me moriría y el problema desaparecería. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue un audio que el investigador recuperó de una conversación entre Daniela y su madre. Cenaban en un restaurante italiano de Polanco. El investigador tenía un micrófono direccional. La calidad era perfecta, y esto fue exactamente lo que escuché, palabra por palabra. «Mamá, ya me tiene harta ese viejo. Se cree que porque tiene dinero puede controlarnos toda la vida. Roberto es demasiado blando. No se atreve a exigir lo que le corresponde. Necesitamos que Héctor entienda que ya es tiempo de que pase todo a nombre de Roberto. Si no lo hace por las buenas, lo haremos por las malas.
La madre respondió: ¿Y cómo piensas lograrlo, hija? Tengo amigos abogados que pueden iniciar un proceso de interdicción, con 2 evaluaciones psiquiátricas que muestren que tiene principios de demencia o Alzheimer. Podemos demostrar que ya no es capaz de manejar sus bienes. Roberto queda como tutor legal y nosotros manejamos todo. En 6 meses, máximo 1 año, tenemos el control total. Y si el viejo se resiste, podemos meterlo en un asilo de lujo donde no moleste. Me quedé sentado en mi estudio, en la oscuridad, escuchando esa grabación una y otra vez. Mi propia familia, mi hijo, que había crecido en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando su madre murió, estaba permitiendo que su esposa planeara encerrarme, robarme, destruirme. Y lo peor de todo, él lo sabía. Él estaba de acuerdo, porque era más fácil traicionar a su padre que enfrentar a su esposa. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de decepción. Pero al día siguiente, cuando salió el sol sobre la Ciudad de México, ya no quedaba ni una lágrima, solo quedaba un plan que requería paciencia, precisión y un toque de teatro. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo se juega el juego de verdad. Contraté a un abogado penalista, uno de los mejores del país. Le mostré todas las evidencias, las tarjetas de crédito fraudulentas, las consultas sobre interdicción, los documentos falsos, las grabaciones. Él sonrió. Señor Villarreal, con esto podemos hundirlos. Fraude, falsificación de documentos, intento de despojo. Estamos hablando de varios años de prisión. Le dije que esperara, que aún no era el momento. Primero quería que sintieran lo que se siente cuando te traicionan las personas que más amas. 2 semanas después, recibí un mensaje de Daniela. Era dulce, cariñoso, completamente falso. Decía que los niños me extrañaban mucho, que deberíamos hacer un viaje familiar, algo especial para crear recuerdos. Sugería un resort en Cancún, uno de esos lugares todo incluido, donde los niños tienen actividades y los adultos pueden relajarse. Sería hermoso, Héctor, tú, nosotros, los niños, como familia, como debe ser. Leí el mensaje 3 veces. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Querían tenerme relajado, desprevenido, en un lugar donde pudieran controlar la situación. Tal vez planeaban que firmara algún documento durante el viaje. Tal vez querían grabarme diciendo cosas que pudieran usar en un proceso legal futuro. O tal vez simplemente querían disfrutar de unas vacaciones de lujo a mi costa mientras continuaban planeando mi destrucción. No importaba, porque yo también tenía un plan. Respondí inmediatamente. Me parece una idea maravillosa, Daniela. Déjame revisar opciones y yo me encargo de todo. Será mi regalo para la familia. Su respuesta llegó en segundos. Eres el mejor suegro del mundo, Héctor. Los niños van a estar felicísimos. Reservé el resort más exclusivo de Cancún, el Grand Coral, un lugar de 5 estrellas con villas privadas, playa exclusiva, restaurantes de clase mundial. Pagué por 3 habitaciones. Una suite presidencial para mí, una suite familiar grande para Roberto, Daniela y los niños, y una habitación estándar. Bueno, eso lo explicaré después. El costo total del fin de semana, incluyendo vuelos en primera clase y todas las actividades, fue de 122,000 pesos. Lo pagué sin pestañear. Era una inversión. La mejor inversión que había hecho en años. Durante las 2 semanas previas al viaje, me comporté exactamente como ellos esperaban. Fui el abuelo amoroso, el suegro generoso, el viejo tonto que no sospechaba nada. Cenamos juntos. Llevé regalos para los niños. Daniela me abrazaba y me llamaba Papá Héctor, con una ternura que me daban ganas de vomitar. Roberto parecía incómodo a veces, como si una pequeña parte de él aún tuviera conciencia. Pero no decía nada. Nunca decía nada. El día del viaje llegó. Nos encontramos en el aeropuerto. Daniela llevaba un outfit de diseñador que probablemente había costado 50,000 pesos. Roberto traía una maleta de Louis Vuitton que yo no le había regalado. Los niños corrían emocionados gritando: «Abuelo, abuelo, vamos a la playa». Los abracé con fuerza. Ellos eran inocentes. Ellos no sabían que sus padres eran víboras.
En el vuelo, Daniela se sentó junto a mí en primera clase. Roberto y los niños iban atrás. Ella pidió champán. Brindó conmigo. «Por la familia», dijo. «Por la familia», repetí, chocando mi copa con la suya, y por dentro pensé, «por la justicia». Llegamos al resort al mediodía. El lugar era impresionante. Palmeras, piscinas infinitas, el mar Caribe brillando bajo el sol. Los niños gritaban de emoción. Nos dirigimos a la recepción. El gerente me reconoció de inmediato, porque yo había hecho la reserva directamente con él, con instrucciones muy específicas. Me saludó con una reverencia exagerada. «Señor Villarreal, es un honor tenerlo aquí. Tenemos todo listo exactamente como lo solicitó». Daniela se adelantó, tomando el control de la situación como siempre. «Hola, venimos por la reserva de Villarreal, 3 habitaciones». El recepcionista revisó su computadora. Daniela continuó, con esa voz dulce y manipuladora. «Los niños quieren estar con su abuela, así que hicimos un pequeño cambio. Mi mamá viene llegando en 1 hora. Le vamos a dar la habitación del abuelo Héctor a ella. Él puede quedarse en la habitación más pequeña, ¿verdad? Total, va a estar con nosotros todo el día». Sentí todos los ojos sobre mí. El recepcionista me miraba esperando mi reacción. Roberto miraba al piso, cobarde como siempre. Los niños no entendían lo que pasaba, y Daniela me miraba con esa sonrisa, esa maldita sonrisa que decía, «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Vas a hacer un berrinche frente a tus nietos? ¿Vas a arruinar el viaje que tú organizaste? No tienes opción. Agacha la cabeza y acepta tu lugar». Y eso fue exactamente lo que hice. Sonreí, asentí, di un paso atrás. «Por supuesto, Daniela, lo que sea mejor para los niños». Ella brillaba de satisfacción. Roberto finalmente me miró y vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No importaba, ya era demasiado tarde para él. El recepcionista, confundido, estaba a punto de hacer los cambios en el sistema cuando yo hablé de nuevo, con una voz tranquila, casi casual. De hecho, hay un pequeño detalle que debo aclarar. Saqué mi teléfono. Marqué un número. «Licenciado Mendoza, sí, ya llegamos. Por favor, proceda con lo que discutimos». Daniela me miró con desconcierto. «¿Qué estás haciendo, Héctor?» Sonreí. Una sonrisa real esta vez. «Estoy cancelando la reserva, Daniela. Toda la reserva». El color desapareció de su cara. «¿Qué?» Me dirigí al gerente del resort. «Disculpe, necesito cancelar la reserva completa bajo el nombre de Villarreal. Las 3 habitaciones, todas las actividades programadas, todo. Y también necesito cancelar los cargos a mi tarjeta de crédito». El gerente, profesional hasta la médula, simplemente asintió. «Por supuesto, señor Villarreal. ¿Desea proceder con la cancelación inmediata?» «Inmediata». Daniela dio un paso hacia mí. Espera, ¿qué te pasa? ¿Te molestaste por lo de la habitación?» «Era solo una broma, Héctor. Por supuesto que puedes quedarte en la suite presidencial, no hay problema». «No es una broma, Daniela, y no es solo por la habitación». Saqué de mi bolsillo un folder delgado. Lo abrí frente a ella. Dentro había copias de los estados de cuenta de las tarjetas fraudulentas, impresiones de sus conversaciones con abogados y una transcripción de la grabación del restaurante italiano. Su cara pasó del desconcierto a la palidez absoluta. ¿Qué es esto?», tartamudeó. «Esto es la verdad, Daniela, la verdad que creías que nunca descubriría». Roberto se acercó. «Papá, ¿de qué estás hablando?». Lo miré a los ojos por primera vez en meses con absoluta frialdad. «Estoy hablando de que tu esposa ha estado planeando declararme incapaz mentalmente para robarme todo lo que he construido. Estoy hablando de que ustedes sacaron tarjetas de crédito a mi nombre y han gastado millones de pesos que nunca planeaban pagar. Estoy hablando de que me trajeron a este viaje probablemente para manipularme o grabarme, o Dios sabe qué más tenían planeado. La gente en el lobby había dejado de hacer lo que estaban haciendo. Todos miraban. Daniela intentó tomar mi brazo. «Héctor, estás confundido. Necesitas descansar. El viaje te tiene estresado». Me zafé de su agarre. «No estoy confundido, Daniela. Estoy perfectamente lúcido. Y ahora vas a escucharme muy bien.
El viaje está cancelado. Ustedes no se van a quedar en este resort. De hecho, miré mi reloj. En aproximadamente 10 minutos van a recibir una notificación oficial de mi abogado. Estoy iniciando acciones legales contra ambos por fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. También estoy demandando la devolución inmediata de los 10 millones de pesos que les presté para la casa, más intereses. Roberto se puso blanco como el papel. Papá, no puedes estar hablando en serio. Somos familia. Familia. Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Familia? ¿Así es como tratas a tu familia, Roberto? Dejando que tu esposa planee encerrarme en un asilo, robándome mientras finges preocuparte por mí. Mi voz se quebró un poco, pero me mantuve firme. Tu madre estaría destrozada si supiera en qué te has convertido. Eso lo golpeó. Vi cómo le temblaban los labios, pero Daniela intervino, con esa agresividad que siempre escondía bajo la máscara de dulzura. No puedes probarnos nada, Héctor. Esas grabaciones que tienes son ilegales. Ningún juez las va a aceptar. Sonreí. Aforo, entonces admites que las conversaciones son reales. Interesante. Saqué mi teléfono de nuevo. Y para tu información, en México las grabaciones son admisibles como prueba cuando se documentan delitos. Mi abogado ya verificó eso. Pero no te preocupes, tengo mucho más que grabaciones. Tengo documentos, testigos, registros bancarios, correos electrónicos que tu amigo el abogado Sánchez envió a su asistente detallando el plan de interdicción. ¿Sabías que él guarda copias de todo en su correo personal? No es muy discreto. Daniela retrocedió. Su seguridad se estaba derrumbando. Esto es un malentendido. Yo solo estaba explorando opciones legales para protegerte, para asegurarme de que tus bienes estuvieran bien administrados cuando me muriera o me volviera senil, lo que pasara primero. La interrumpí. Sí, Daniela, lo sé. Sé todo. Cada conversación, cada movimiento, cada mentira. Los niños empezaron a sentir la tensión. Mateo jaló la camisa de su padre. Papá, ¿por qué el abuelo está enojado? ¿Ya no vamos a ir a la playa? Mi corazón se apretó. Esos niños inocentes, atrapados en medio de la avaricia de sus padres. Me agaché frente a Mateo. Le acaricié la cabeza. No estoy enojado contigo, campeón. Nunca podría estar enojado contigo o con tu hermanita. Pero los adultos tenemos que arreglar algunos problemas, ¿entiendes? Él asintió confundido. Sofía empezó a llorar. Eso casi me rompe. Casi. Me levanté y miré a Roberto. Tienen dos opciones. Opción 1. Suben al siguiente vuelo de regreso a la Ciudad de México, buscan buenos abogados y nos vemos en los tribunales. Opción 2. Se sientan conmigo ahora mismo en uno de esos restaurantes del lobby, ponemos todas las cartas sobre la mesa y buscamos una solución que no implique destruir completamente a esta familia frente a mis nietos. Daniela abrió la boca, pero Roberto la detuvo. Por primera vez en años vi algo de columna vertebral en mi hijo. Vamos a hablar, dijo él. Daniela, vamos a hablar con mi padre. Llamé a una niñera del resort que el gerente me recomendó rápidamente. Una mujer mayor, de confianza, que llevaba años trabajando ahí. Le pagué extra para que llevara a los niños a la alberca con actividades supervisadas. Les compré helado, juguetes, todo lo que quisieran. Ellos se fueron felices sin entender que el mundo de sus padres estaba a punto de colapsar. Nos sentamos en un restaurante privado del hotel, una terraza con vista al mar que había reservado previamente por si las cosas llegaban a este punto. El mesero trajo agua, café. Nadie tocó nada. El silencio era denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Puse el folder sobre la mesa. Aquí está todo. Cada transacción fraudulenta, cada consulta legal, cada paso que dieron creyendo que yo era demasiado viejo o demasiado tonto para darme cuenta. Abrí el folder y empecé a sacar documentos uno por uno, como un fiscal presentando evidencia. Tarjeta American Express a mi nombre, abierta el 15 de marzo. Deuda acumulada, 840,000 pesos. Gastos en Hermès, Rolex, viajes a Tulum. Tarjeta Banamex,
Abierta el 22 de abril. Deuda: 620,000 pesos. Restaurantes, hoteles, ropa de diseñador. Roberto agachó la cabeza. Daniela me miraba con odio apenas contenido. Continué. Consulta con el licenciado Sánchez sobre procesos de interdicción. 3 de mayo. Cotización de asilos de lujo en Cuernavaca, 18 de mayo. Llamada a un psiquiatra privado preguntando cuánto costaría un diagnóstico de demencia senil, 2 de junio. Cada fecha era una puñalada, cada documento una traición documentada. Y mi favorito personal, saqué la transcripción de la grabación del restaurante italiano. Conversación entre Daniela Martínez de Villarreal y su madre, Guadalupe Martínez, 10 de junio, restaurante Caruso, Polanco. Leí en voz alta palabra por palabra esa conversación donde planeaban declararme incapaz, robarme, encerrarme. Cuando terminé de leer, Roberto tenía lágrimas en los ojos. Papá, yo no sabía que había llegado tan lejos. Te lo juro. No me mientas, Roberto. Tal vez no sabías cada detalle, pero sabías lo suficiente. Sabías que ella estaba consultando abogados. Sabías que estaban gastando dinero que no tenían. Sabías que las tarjetas estaban a mi nombre y no hiciste nada. No me dijiste nada. Elegiste protegerla a ella en lugar de protegerme a mí. Porque es mi esposa, dijo él con voz quebrada. Porque tengo que apoyarla, incluso cuando está cometiendo fraude, incluso cuando está planeando destruir a tu padre. Mi voz subió de volumen. ¿Eso te enseñó tu madre? ¿Eso aprendiste en esta familia? Daniela finalmente habló, y toda su máscara había caído. Ya no era la nuera dulce y manipuladora. Era una mujer furiosa, desesperada. Tú nunca nos has dado lo que merecemos, Héctor. Roberto trabaja en tus empresas ganando una miseria mientras tú vives como rey. Tienes propiedades por toda la ciudad, millones en el banco, y nosotros tenemos que pedirte permiso para cada gasto. Somos tu familia. Ese dinero debería ser nuestro. Ese dinero es mío, dije con una calma helada. Yo lo gané, yo lo construí con mi trabajo, mi esfuerzo, mis sacrificios. Roberto tiene un trabajo cómodo que le di porque es mi hijo, no porque se lo haya ganado. Le pago 120,000 pesos al mes por hacer el trabajo que cualquier gerente haría por la mitad. Les presté 10 millones para su casa. Les he dado todo lo que han pedido, y aún así, no es suficiente. Nunca es suficiente para gente como tú. Gente como yo, repitió ella con desprecio. Dilo, Héctor, di lo que realmente piensas, que no soy suficientemente buena para tu hijo, que vengo de una familia sin dinero, que soy una oportunista. Eres una criminal, dije simplemente. Eso es lo que eres. Has cometido fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer despojo, y lo peor de todo, has envenenado a mi hijo contra mí. Roberto se levantó bruscamente. Basta, los dos basta. Se pasó las manos por la cara. Papá, sí, nos equivocamos. Lo admito. Las tarjetas fueron un error. Daniela se dejó llevar. Yo me dejé llevar. Estamos estresados, tenemos deudas, sentimos presión. Pero no íbamos a hacerte daño de verdad. La cosa de la interdicción, eso solo era explorar opciones. Por si algún día realmente te enfermaras, no era para ahora. ¿Me tomas por idiota? Lo miré con incredulidad. ¿Crees que voy a creer eso? Roberto, escúchate. Estás justificando lo injustificable. Tu esposa literalmente dijo que si no lo hacía por las buenas, lo haría por las malas. Dijo que querían meterme en un asilo. ¿Cómo explicas eso? Él no pudo. Se quedó callado. Daniela tomó su mano. Roberto, no tienes que justificarte ante él. Él es quien nos ha mantenido cortos toda la vida. Él es quien nunca te ha respetado lo suficiente para darte el control de las empresas. Siempre te trata como un niño. Porque actúa como un niño, dije. Un hombre adulto toma responsabilidad por sus acciones. Un hombre adulto protege a su familia. No conspira con su esposa para robarle a su padre. El mesero se acercó tímidamente para preguntar si queríamos ordenar algo. Le hice un gesto de que se fuera. Este no era momento para comida. Esto era un juicio. Y yo era el juez, el jurado y el verdugo. Saqué otro documento del folder. Este es un acuerdo que mi abogado preparó.
Si lo firman ahora podemos evitar ir a los tribunales. Las condiciones son las siguientes. 1. Roberto renuncia a su puesto en mis empresas de inmediato. 2. Devuelven los 10 millones de pesos del préstamo en un plazo no mayor a 5 años, con un interés del 8% anual. 3. Asumen toda la deuda de las tarjetas de crédito fraudulentas y me reembolsan cada peso que gastaron. 4. Daniela firma una renuncia permanente a cualquier reclamación sobre mi herencia o mis bienes. 5. Ambos se comprometen a asistir a terapia familiar supervisada si quieren mantener algún tipo de relación conmigo. Daniela se rió, una risa histérica, amarga. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que renunciemos a todo? ¿Que nos quedemos sin nada? No es sin nada, dije. Es sin mi dinero. Hay una diferencia. Roberto puede buscar trabajo en cualquier otra empresa. Tú puedes trabajar también. Millones de familias mexicanas sobreviven sin herencias millonarias. Ustedes también pueden. ¿Y si no firmamos?, preguntó ella desafiante. Entonces, mañana a primera hora, mi abogado presenta demandas penales por fraude y falsificación. También presento una demanda civil por los 10 millones más daños y perjuicios. Y me aseguro de que cada empresa de bienes raíces en México sepa que Roberto Villarreal es un fraude y un ladrón. Su carrera termina antes de empezar. Roberto me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Harías eso? ¿Destruirías a tu propio hijo? No te estoy destruyendo yo, Roberto. Tú te destruiste solo el día que decidiste que robarme era más fácil que ganarte mi respeto. Me levanté de la mesa. Tienen hasta mañana a las 10 de la mañana para decidir. Firman el acuerdo o nos vemos en los tribunales. Yo me voy a quedar en este resort, en mi suite presidencial que pagué con mi dinero. Y voy a disfrutar del mar que tanto me gusta. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Hay vuelos de regreso a México cada 2 horas. Caminé hacia la salida del restaurante. Daniela gritó detrás de mí. Esto no va a quedar así, Héctor. Tengo contactos, tengo abogados. Te vamos a demandar por abuso de adulto mayor, por manipulación, por lo que sea necesario. Me detuve. Me di la vuelta lentamente y sonreí. Inténtalo, Daniela. Por favor, inténtalo. Dame una razón más para destruirte completamente. Porque créeme, apenas he empezado. Todo lo que has visto hoy es la versión amable de lo que puedo hacer cuando me traicionan. Salí del restaurante. El sol del Caribe me golpeó la cara. Respiré profundo. El aire salado del mar me llenó los pulmones. Me sentía extraño. No exactamente bien, porque acababa de enfrentar a mi único hijo y posiblemente destruir mi relación con él para siempre. Pero tampoco mal. Me sentía libre. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que agachar la cabeza. Ya no tenía que ser la víctima. Caminé por la playa. Me quité los zapatos. Sentí la arena caliente bajo mis pies. Parejas jóvenes reían. Niños construían castillos de arena. El mundo seguía girando como si nada. Y tal vez esa era la lección. La vida continúa. Incluso cuando tu familia te traiciona. Incluso cuando descubres que las personas que más amabas solo te veían como un banco ambulante. La vida continúa. Encontré a mis nietos en la alberca infantil. Mateo estaba en un tobogán, gritando de alegría. Sofía jugaba con una pelota inflable. La niñera me vio y me saludó con la mano. Los niños corrieron hacia mí, empapados y felices. «Abuelo, ven a nadar con nosotros». Me quité la camisa. Me metí al agua con ellos. Jugamos, reímos, chapoteamos, y por un momento, solo por un momento, pude olvidar que su padre me había traicionado. Porque ellos eran inocentes. Ellos no merecían pagar por los pecados de sus padres. Esa noche, después de dejar a los niños con la niñera para que cenaran, me senté solo en mi suite. Era enorme. 3 habitaciones, sala de estar, terraza privada con jacuzzi y vista directa al mar. Todo esto Roberto y Daniela querían quitármelo. No solo el dinero, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a vivir mis últimos años como yo quisiera. Mi teléfono sonó. Era mi abogado, el licenciado Mendoza. «Señor Villarreal, ¿cómo van las cosas?»
Como esperábamos, shock inicial, negación, excusas, el patrón usual. ¿Firmaron el acuerdo? Les di hasta mañana, pero francamente no creo que lo firmen. Daniela es demasiado orgullosa. Va a convencer a Roberto de que pueden pelear. Si es así, estamos listos. Tengo todos los documentos preparados para presentar las demandas. También contraté a un investigador forense para revisar todas las transacciones de las tarjetas. Si hay más fraude del que ya encontramos, lo vamos a descubrir. Bien, porque tengo el presentimiento de que esto apenas comienza. No me equivocaba. A las 11 de la noche, alguien tocó la puerta de mi suite. Era Roberto. Estaba solo. Se veía terrible, ojos rojos, despeinado, como si hubiera envejecido 10 años en un día. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la terraza. El sonido de las olas era lo único que rompía el silencio. Finalmente él habló. Daniela está furiosa. Dice que no va a firmar nada, que vas a tener que llevarla a juicio si quieres algo. Ya me lo imaginaba. Papá, esto se salió de control. Todo esto era. Ella solo estaba preocupada por nuestro futuro, por el futuro de los niños. Nunca fue personal contra ti. Lo miré largamente. Roberto, ¿de verdad crees lo que estás diciendo? ¿O estás tan manipulado que ya ni siquiera reconoces la verdad? Él se cubrió la cara con las manos. No lo sé. Ya no sé qué creer. Daniela dice una cosa, tú dices otra. Estoy en el medio y me siento como si me estuvieran partiendo en dos. Entonces, déjame hacerte una pregunta simple. ¿Sabías o no sabías que ella estaba consultando abogados sobre declararme incapaz? Silencio. Roberto, mírame. Responde la pregunta. Levantó la cara. Tenía lágrimas rodando por las mejillas. Sabía que había hablado con un abogado, pero me dijo que era solo para informarse, para estar preparados, por si algún día realmente lo necesitábamos. ¿Y las tarjetas? ¿Sabías que estaban a mi nombre? Más silencio. Luego, en voz muy baja, sí. Ahí estaba, la confesión. ¿Y aún así lo permitiste? Estábamos desesperados, papá. La casa, las colegiaturas de los niños, el estilo de vida que Daniela quiere mantener. Todo cuesta mucho. Y tú tienes tanto. Pensamos que no te importaría, que ni siquiera te darías cuenta. Me levanté. No podía seguir sentado. Necesitaba moverme o iba a explotar. Que no me importaría, que no me daría cuenta de que mi propio hijo me estaba robando. Roberto, ¿escuchas lo que estás diciendo? Estás justificando un crimen porque ustedes querían vivir por encima de sus posibilidades. Tú vives en una mansión de 500 metros cuadrados. Tienes 4 propiedades rentando. Tienes más dinero del que podrías gastar en 3 vidas. ¿Y nosotros qué? ¿Qué nos has dado realmente? Ahí estaba, el verdadero resentimiento. Te di una infancia privilegiada. Te di educación en los mejores colegios. Te di un trabajo cuando nadie más te habría contratado con tu falta de experiencia. Te presté 10 millones para tu casa. He pagado las colegiaturas de mis nietos desde que nacieron. ¿Qué más quieres, Roberto? Que tenga que morirme para que puedas ser feliz. Quiero que confíes en mí. Quiero que me trates como un adulto, no como tu empleado. Quiero que me des el lugar que me corresponde en las empresas. ¿Qué lugar, Roberto? ¿Qué lugar te corresponde? ¿El que se gana trabajando duro, tomando decisiones difíciles, arriesgando tu propio dinero? ¿O el lugar que crees que mereces simplemente por ser mi hijo? No respondió, porque sabíamos la respuesta. Él quería lo segundo. Siempre había querido lo segundo. Suspiré. Mira, ya es tarde. Ya no vamos a resolver nada esta noche. La oferta sigue en pie hasta mañana a las 10. Después de eso, empiezan los procesos legales y no hay vuelta atrás. Piénsalo bien, Roberto. Piensa en tus hijos. Porque si esto va a juicio, ellos van a crecer sabiendo que su padre traicionó a su abuelo. Van a crecer con esa vergüenza. Él se levantó, me miró con una mezcla de dolor y rabia. ¿Y tú? ¿Tú vas a poder vivir con la culpa de haber destruido a tu propia familia? Yo no la destruí, Roberto. Ustedes lo hicieron el día que decidieron robarme en lugar de hablar conmigo como seres humanos. Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de él.
Me quedé solo en la terraza mirando el mar negro bajo la luz de la luna, y por primera vez en mucho tiempo lloré, no de rabia ni de tristeza, sino de puro agotamiento emocional. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, mi teléfono sonó. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Su voz sonaba derrotada, vacía. «Papá, vamos a firmar el acuerdo. Daniela no está de acuerdo, pero yo ya decidí. No puedo seguir con esto. No puedo arriesgar a que mis hijos crezcan visitándome en prisión». «¿Dónde está ella?» «En la habitación, furiosa. Dice que soy un cobarde, que te estoy dejando ganar, pero ya no me importa. Esto tiene que terminar». «¿Estás seguro, Roberto? Porque una vez que firmes no hay vuelta atrás. Todas las condiciones que puse son definitivas». Hubo una pausa larga. «Estoy seguro. Solo, dame un tiempo para convencerla. Voy a necesitar que ella también firme, ¿verdad?» «Sí, ambos tienen que firmar. Es un requisito legal. Déjame hablar con ella. Te llamo en 1 hora». Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí se sentía aliviada. Otra parte se sentía vacía, porque sabía que aunque firmaran el acuerdo, aunque se resolviera todo legalmente, mi relación con mi hijo nunca volvería a ser la misma. Algo se había roto, algo que tal vez nunca podría repararse. Bajé a desayunar al restaurante principal del resort. El buffet era impresionante. Frutas tropicales, pan recién horneado, omelets hechos al momento. Pero no tenía hambre. Me serví un café negro y me senté en una mesa con vista al mar. Familias felices desayunaban a mi alrededor. Padres con sus hijos, abuelos con sus nietos, todos riendo, todos disfrutando. Y yo estaba solo, peleando con mi propia familia, destruyendo la única conexión de sangre que me quedaba en este mundo. Una mujer mayor se acercó a mi mesa. Debía tener 70 años, pelo blanco perfectamente peinado, elegante. «¿Le molesta si me siento? Todas las otras mesas están ocupadas». Gesticulé hacia la silla vacía. Ella se sentó, sonrió amablemente. «Está muy pensativo. ¿Problemas familiares?» Me sorprendió su franqueza. «¿Se nota tanto? Llevo 40 años siendo psicoterapeuta. Se nota». Tomó un sorbo de su jugo de naranja. «No tiene que contarme nada, por supuesto. Pero a veces hablar con un extraño es más fácil que hablar con las personas que conocemos». Algo en su voz, en su tranquilidad, me hizo confiar. Mi hijo me traicionó, junto con su esposa. Planearon robarme, declararme incapaz, quitarme todo. Lo descubrí y ahora estoy aquí, en este paraíso, peleando batallas legales en lugar de disfrutar de mis nietos. Ella asintió sin sorpresa, sin juicio. ¿Y se siente culpable por defenderse? Esa pregunta me golpeó. ¿Cómo supo? Porque así somos los padres mexicanos. Nos sentimos culpables por todo. Por trabajar demasiado, por no trabajar suficiente, por darles mucho, por no darles nada. Y cuando nuestros hijos nos fallan, nos culpamos a nosotros mismos por haberlos criado mal. Tenía razón, completamente. Sigo preguntándome qué hice mal. ¿Fui demasiado duro? ¿Demasiado blando? ¿Le di demasiado dinero? ¿O no le di suficiente amor? O tal vez, dijo ella con gentileza, su hijo es un adulto que tomó sus propias decisiones. Malas decisiones, pero suyas. Usted no puede cargar con la responsabilidad de las acciones de otra persona, ni siquiera si es su hijo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego ella continuó. Tuve un hijo que se hizo adicto a las drogas. Robó de mi bolsa, empeñó mis joyas, mintió durante años. Me costó una fortuna en rehabilitaciones. Durante mucho tiempo pensé que era mi culpa, que si hubiera sido mejor madre, él no habría caído en eso. Pero un día entendí algo. Yo no metí las drogas en su cuerpo. Él lo hizo, y hasta que él no aceptara la responsabilidad de sus acciones, nada iba a cambiar. ¿Y qué pasó? Toqué fondo con él. Le corté el dinero. Le dije que lo amaba, pero que no iba a permitir que destruyera mi vida junto con la suya. Fue lo más difícil que hice en mi vida, pero funcionó. Hoy lleva 8 años sobrio. Tenemos una relación hermosa, pero tuve que dejar de ser su salvadora para que él pudiera salvarse a sí mismo.
Sus palabras resonaron en mí. Cree que estoy haciendo lo correcto. Creo que está protegiéndose. Y eso nunca está mal. El amor no significa dejar que te destruyan. El amor también significa límites, consecuencias, ¿verdad? A veces el amor más grande es decir no más. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de Roberto. Daniela acepta. Nos vemos en la terraza del restaurante italiano a las 11. Lleva los documentos. Le mostré el mensaje a la mujer. Ella sonrió. Va a estar bien. No será fácil, pero va a estar bien. Se levantó, me apretó el hombro con calidez maternal. Buena suerte, señor. Y recuerde, defender su dignidad no es crueldad, es supervivencia. Se fue. Nunca supe su nombre, pero sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para lo que venía. A las 11 en punto, llegué a la terraza del restaurante italiano con el licenciado Mendoza, quien había volado desde México esa mañana específicamente para esto. Roberto y Daniela ya estaban ahí. Ella tenía los ojos rojos, hinchados de llorar. Pero su expresión era de piedra. Roberto se veía destrozado, como si no hubiera dormido en toda la noche. El licenciado Mendoza puso los documentos sobre la mesa. 3 copias del acuerdo, todas notariadas, todas listas para firmar. Vamos a repasar los términos una vez más, dijo con voz profesional. Roberto Villarreal renuncia inmediatamente a su posición en todas las empresas Villarreal. Héctor Villarreal y Roberto Villarreal establecen un plan de pago de 10 millones de pesos más intereses, a pagarse en 5 años. Roberto y Daniela asumen la deuda completa de las tarjetas de crédito fraudulentas y se comprometen a reembolsar a Héctor Villarreal. Daniela Martínez de Villarreal renuncia a cualquier reclamación sobre la herencia o bienes de Héctor Villarreal. Ambas partes se comprometen a no emprender acciones legales relacionadas con los eventos descritos en este acuerdo, siempre y cuando todas las condiciones se cumplan. Daniela habló por primera vez con voz amarga. ¿Y si no pagamos en 5 años? ¿Qué? ¿Nos metes a la cárcel de todas formas? El licenciado respondió con calma. Si hay incumplimiento, el señor Villarreal tiene el derecho de reiniciar acciones legales. Pero si cumplen con los términos, este asunto queda cerrado permanentemente. Es una trampa, murmuró ella, una trampa disfrazada de generosidad. No, dije yo, es una salida, la única salida que les estoy ofreciendo. Pueden tomarla o podemos ir a juicio. Ustedes deciden. Roberto tomó la pluma. Voy a firmar. Daniela, por favor, firma. Ella lo miró con desprecio. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás dejando que tu padre nos robe nuestro futuro. Ese dinero es de nuestros hijos. Es su herencia. Ese dinero nunca fue nuestro, dijo Roberto con una firmeza que no le había escuchado en años. Nunca lo fue. Y si no firmamos, no vamos a tener futuro ninguno. Vamos a tener cargos criminales y vergüenza pública. ¿Eso quieres para Mateo y Sofía? ¿Quieres que crezcan sabiendo que sus padres son delincuentes? Daniela apretó los puños. Por un momento pensé que iba a levantarse y marcharse, pero entonces tomó la pluma. Esto no lo voy a olvidar nunca, Héctor, nunca. Firmó con trazos furiosos, prácticamente rasgando el papel. Roberto firmó después, con mano temblorosa. Yo firmé al final. El licenciado Mendoza recolectó los documentos, verificó las firmas, puso los sellos notariales. El acuerdo está completo y es legalmente vinculante. Les sugiero que ambas partes busquen mediación familiar si desean reconstruir su relación en el futuro. Daniela se levantó bruscamente. No va a haber relación futura. Esto se acabó. Roberto, vámonos. Empaca las cosas de los niños. Nos vamos hoy mismo. Roberto me miró. Había tanto dolor en sus ojos. Papá, yo... Lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, dije en voz baja. Yo también lo siento por todo. Él extendió su mano. Dudé un momento, luego la estreché. Su apretón era débil, derrotado. ¿Podré ver a los niños?, preguntó. ¿Vas a dejar que Mateo y Sofía te visiten? Siempre, dije con firmeza. Ellos son inocentes. Ellos siempre serán bienvenidos en mi vida. Pero tú y Daniela, eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Él asintió.
se fueron. Los vi alejarse por el pasillo del resort, mi hijo caminando detrás de su esposa como un perro castigado, y sentí una mezcla de alivio y devastación. El licenciado Mendoza guardó los documentos en su maletín. Hizo lo correcto, señor Villarreal. No deje que la culpa lo consuma. Ellos cometieron fraude. Usted solo se defendió. Lo sé, pero eso no hace que duela menos. ¿Quiere que me quede unos días por si necesita apoyo legal adicional? No, regrese a México. Yo voy a quedarme aquí el fin de semana completo. Ya pagué por el resort. Voy a disfrutarlo. Él sonrió. Eso es lo correcto. Disfrute. Se lo merece. Esa tarde llevé a mis nietos a la playa. Roberto y Daniela ya se habían ido en un vuelo de emergencia. Les habían dicho a los niños que mamá no se sentía bien y tenían que regresar a casa. Mateo estaba confundido. Pero abuelo, ¿por qué papá y mamá se fueron sin despedirse bien? Me agaché frente a él en la arena. A veces los adultos tenemos problemas complicados, campeón. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es tu culpa ni de tu hermanita. Tu abuelo los ama más que a nada en el mundo. ¿Ya no vamos a verte?, preguntó Sofía con sus ojos grandes llenos de preocupación. Claro que sí. Siempre pueden visitarme. Siempre. Les prometo que voy a estar aquí para ustedes. Los abracé fuerte. Olían a bloqueador solar y mar. Inocencia pura. Pasamos la tarde construyendo castillos de arena, buscando caracoles, persiguiendo olas. Los niños reían, jugaban, eran felices. Y yo me aferré a esos momentos, porque sabía que cuando regresáramos a México, cuando la realidad de la situación familiar se asentara, las cosas iban a ser diferentes. Pero en ese momento, en esa playa, bajo ese sol del Caribe, éramos solo un abuelo y sus nietos, y eso era suficiente. Esa noche, después de que la niñera se llevó a los niños a su habitación, me senté solo en mi terraza. El cielo estaba lleno de estrellas. El mar sonaba como un susurro constante. Y por primera vez en meses, me sentí en paz. No era felicidad. Todavía había dolor. Todavía había preguntas sin respuesta. Pero había paz. La paz que viene de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando lo correcto es lo más difícil. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Villarreal, soy Guadalupe, la madre de Daniela. Necesitamos hablar urgente. Es sobre mi hija y su hijo. Hay cosas que usted no sabe. Cosas graves. Sentí un escalofrío. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más había quedado sin descubrir? Respondí, ¿de qué se trata? No puedo hablar por mensaje. ¿Puede llamarme? Es urgente. Se trata de la seguridad de sus nietos. Marqué inmediatamente. Ella contestó al primer timbre. Su voz sonaba asustada, temblorosa. Señor Villarreal, gracias por llamar. Sé que usted debe odiarme. Sé que fui parte del plan de Daniela para... ¿Qué pasa con mis nietos?, la interrumpí. No me importaban las disculpas. Solo me importaban Mateo y Sofía. Daniela está fuera de control. Desde que regresaron hoy de Cancún, está diciendo cosas terribles. Dice que usted le arruinó la vida. Dice que va a vengarse, que si ella no puede tener el dinero se va a asegurar de que usted tampoco pueda disfrutarlo. ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente, pero está haciendo llamadas a abogados, a gente que yo no conozco. Y lo peor es que escuché que le dijo a Roberto que si él no la apoya en esto, ella va a tomar a los niños y se va a ir del país. A Colombia, donde tiene familiares. Dice que usted nunca volverá a verlos. Mi corazón se detuvo. ¿Está amenazando con secuestrar a mis nietos? Yo no diría secuestrar, ella es su madre, pero sí, está hablando de irse de México con ellos. Y Roberto está tan roto, tan manipulado, que creo que la va a dejar hacer lo que quiera. ¿Por qué me está diciendo esto? Usted es su madre. Hubo un silencio largo, luego con voz quebrada. Porque amo a mis nietos más de lo que temo a mi hija, y porque lo que Daniela está planeando está mal, muy mal. Usted no es un hombre malo, señor Villarreal, es un hombre que se defendió. Y Daniela, mi hija tiene problemas que yo ignoré durante muchos años, pero ya no puedo ignorarlos, no cuando involucran a esos niños.
¿Qué tipo de problemas? Daniela siempre ha sido obsesiva con el dinero, con el estatus. Cuando era joven, robó dinero de mi cartera varias veces. Mintió sobre cosas grandes y pequeñas. Manipulaba a su padre para conseguir lo que quería. Yo pensé que era solo una fase, que cuando se casara y madurara, cambiaría. Pero empeoró. Y ahora con usted enfrentándola con el acuerdo que firmaron, ella se siente acorralada. Y las personas acorraladas hacen cosas desesperadas. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? ¿Grabaciones, mensajes, algo? Tengo capturas de pantalla de sus conversaciones en WhatsApp con una amiga. Le voy a enviar todo por correo, pero señor Villarreal, tiene que actuar rápido. Daniela es capaz de subirse a un avión mañana mismo si siente que la situación se está saliendo de su control. ¿Dónde están los niños ahora? En casa de Roberto y Daniela. Dormidos, supongo, pero Daniela salió hace una hora. No sé a dónde fue. Colgué y llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. Le expliqué la situación. Él se puso serio. Esto cambia todo. Si hay riesgo de que saque a los menores del país, necesitamos una orden judicial inmediata. Voy a contactar a un juez de guardia, pero necesito que usted regrese a México lo antes posible. Un juez va a querer hablar con usted directamente. Hay un vuelo a las 6 de la mañana. Voy a estar en ese vuelo. Bien. Y señor Villarreal, prepárese. Si esto va a donde creo que va, vamos a estar peleando por la custodia de sus nietos. Va a ser feo, va a ser público. ¿Está listo para eso? Miré las estrellas sobre el mar. Pensé en Mateo y Sofía, en sus risas, en su inocencia, en su derecho a crecer rodeados de amor, no de manipulación y venganza. Estoy listo, dije. Haré lo que sea necesario para protegerlos. Esa noche no dormí. Empaqué mis cosas. Hice arreglos con el resort para que la niñera trajera a los niños en el siguiente vuelo disponible con una escolta de seguridad que contraté. No iba a dejar que Daniela usara a mis nietos como peones en su guerra contra mí. A las 5 de la mañana, recibí las capturas de pantalla que Guadalupe me prometió. Eran devastadoras. Conversaciones donde Daniela literalmente decía: voy a llevármelos lejos donde el viejo nunca pueda encontrarlos. Que sufra como me hizo sufrir a mí. Otra donde decía: los niños son mi mejor arma. Héctor daría cualquier cosa por ellos. Puedo usar eso. Sentí náuseas. Esta mujer, la madre de mis nietos, los veía como armas, como herramientas de manipulación, no como seres humanos que merecían protección y amor. El vuelo de regreso fue una tortura. Cada minuto se sentía como una hora. Aterrizamos en la Ciudad de México a las 9 de la mañana. El licenciado Mendoza me esperaba en el aeropuerto con noticias. Conseguimos una orden temporal. Daniela Martínez de Villarreal no puede sacar a los menores del país. Hay una alerta en todos los aeropuertos y cruces fronterizos. También conseguimos una orden para una evaluación psicológica de ambos padres y una evaluación del ambiente del hogar. ¿Y ahora qué? Ahora vamos directo con el juez. Tenemos una audiencia a las 2 de la tarde. Lo que siguió fueron las horas más intensas de mi vida. La sala del juzgado familiar era fría, impersonal. Daniela llegó con 2 abogados, vestida impecablemente, actuando como la víctima perfecta. Roberto estaba con ella, pero se veía miserable, atrapado entre su padre y su esposa. El juez, una mujer de unos 50 años con expresión seria, revisó todos los documentos, las pruebas del fraude, las grabaciones, las capturas de pantalla, los testimonios. Daniela negó todo. Dijo que yo era un hombre controlador, abusivo, que estaba usando mi dinero y mi poder para destruir a su familia. Lloró. Actuó. Fue una performance digna de un Oscar. Pero el juez no era tonta. Cuando terminó de revisar todo, habló con voz firme. Pero el juez no era tonta. Cuando terminó de revisar todo, habló con voz firme. Señora Villarreal, he examinado las pruebas presentadas por ambas partes. Las capturas de pantalla donde usted amenaza con sacar a los menores del país sin consentimiento del padre ni del abuelo paterno son sumamente preocupantes.
Las conversaciones donde se refiere a sus propios hijos como armas y herramientas son, francamente, perturbadoras. Daniela se puso pálida. Su señoría, esos mensajes están sacados de contexto. Yo estaba enojada, frustrada. Cualquier madre, interrumpió la juez, protege a sus hijos, no los usa como instrumentos de venganza. Señor Roberto Villarreal, me gustaría escucharlo a usted. ¿Sabía su esposa que planeaba sacar a sus hijos del país? Roberto miró a Daniela, luego al juez. Pude ver la lucha interna en su rostro. Finalmente habló con voz apenas audible. Ella me lo mencionó. Dijo que necesitábamos alejarnos de mi padre, empezar de nuevo en otro lugar. Yo no pensé que lo dijera en serio. ¿Y usted habría consentido ese viaje? Silencio. Luego, para mi sorpresa, no, su señoría, no habría consentido. Mis hijos son mexicanos. Su vida está aquí, su escuela, sus amigos, su familia. Daniela lo fulminó con la mirada. Traidor, siseó en voz baja. La juez la escuchó. Señora Villarreal, un comentario más de ese tipo y la voy a sancionar por desacato. Ahora, basándome en las evidencias presentadas, voy a emitir las siguientes órdenes temporales mientras se completa la evaluación psicológica. 1. Los menores. Mateo y Sofía Villarreal permanecerán bajo custodia compartida de sus padres. 2. Ninguno de los padres puede sacar a los menores del Distrito Federal sin autorización escrita del otro padre y del juzgado. 3. Se establece un régimen de convivencia supervisada con el abuelo paterno, Héctor Villarreal, 2 veces por semana. 4. Tanto Roberto como Daniela Villarreal deben someterse a evaluaciones psicológicas completas en un plazo de 10 días. Daniela explotó. Esto es injusto. Él es quien nos está atacando. Él es quien nos quitó todo. Y ahora van a premiar su abuso dejándolo ver a mis hijos. La juez golpeó el mazo. Señora Villarreal, contrólese o la voy a sacar de esta sala. El señor Héctor Villarreal no está bajo ninguna investigación criminal. De hecho, él es quien presentó evidencias de fraude cometido por ustedes. Si alguien debería estar defendiéndose aquí, es usted, no él. Se levanta la sesión. Las órdenes son efectivas inmediatamente. Salimos del juzgado. Daniela pasó junto a mí como un huracán sin mirarme. Roberto se detuvo. Papá, esto se salió completamente de control. No, dije con firmeza. Esto llegó exactamente a donde tenía que llegar. Tu esposa amenazó con secuestrar a mis nietos. ¿De verdad esperabas que no hiciera nada? Ella no iba a secuestrarlos, solo estaba asustada, confundida. Roberto, despierta. Tu esposa tiene un problema serio. Y si sigues protegiéndola, defendiéndola, vas a perder a tus hijos. Porque ningún juez va a dejar que una mujer que ve a sus propios hijos como herramientas de manipulación tenga custodia completa. ¿Y qué se supone que haga? ¿Divorciarme? ¿Destruir mi familia? Tu familia ya está destruida. Daniela la destruyó. Ahora tienes que decidir si vas a salvar lo que queda o si vas a hundirte con ella. Se fue sin responder, pero vi algo en sus ojos. Una chispa, un atisbo de la persona que solía ser antes de que Daniela lo transformara en su marioneta. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal y emocional. Las evaluaciones psicológicas comenzaron. Un terapeuta forense entrevistó a Roberto, a Daniela, a mí, e incluso a los niños de manera apropiada para su edad. La evaluación del hogar reveló cosas preocupantes. La casa estaba llena de tensión, los niños mostraban signos de estrés. Mateo había empezado a tener pesadillas. Mi primera visita supervisada con los niños fue en un centro de convivencia familiar. Un lugar neutro donde un trabajador social observaba las interacciones. Los niños entraron tímidos, confundidos. «Abuelo, ¿por qué tenemos que venir aquí? ¿Por qué no podemos ir a tu casa?» Me arrodillé frente a ellos. Por ahora esto es lo que el juez dice que tenemos que hacer. Pero vamos a estar juntos. Eso es lo que importa. ¿Qué quieren hacer? ¿Jugar con los bloques? ¿Dibujar? Pasamos 2 horas jugando, riendo, haciendo dibujos. Ellos me contaron sobre su escuela, sus amigos, sus programas favoritos de televisión. Por esos momentos pude fingir que todo era normal.
Pero cuando llegó el momento de despedirnos, Sofía se aferró a mí llorando. No quiero irme, abuelo. En casa, mamá y papá pelean todo el tiempo. Da miedo. Mi corazón se rompió. El trabajador social tomó notas. Señor Villarreal, vamos a incluir esto en el reporte. Le acaricié el cabello a Sofía. Todo va a estar bien, princesa. Te lo prometo. El abuelo va a arreglar todo. Los reportes psicológicos llegaron 2 semanas después. Fueron reveladores y devastadores. Roberto mostró signos de codependencia emocional, baja autoestima y dificultad para establecer límites saludables. Daniela fue diagnosticada con rasgos de personalidad narcisista, manipulación emocional significativa y visión instrumental de las relaciones personales. El reporte sobre los niños indicaba que estaban experimentando estrés crónico debido al ambiente conflictivo del hogar y recomendaba intervención terapéutica inmediata y posible modificación del arreglo de custodia. El licenciado Mendoza me llamó después de leer los reportes. Señor Villarreal, esto es mejor de lo que esperábamos. Con estos reportes, podemos solicitar custodia compartida modificada, donde los niños pasen más tiempo en un ambiente estable. Si usted está dispuesto, podríamos incluso buscar que los niños vivan con usted durante la semana y vean a sus padres los fines de semana. Eso es realista. Con estos reportes, sí. La prioridad del juez siempre es el bienestar de los menores. Y claramente, el ambiente actual no es saludable para ellos. Pero antes de que pudiéramos avanzar con esa estrategia, recibí una llamada inesperada. Era a Roberto. Su voz sonaba diferente, más clara, más fuerte. Papá, necesito hablar contigo. A solas, sin abogados, sin Daniela. Solo tú y yo. Nos encontramos en un café tranquilo en La Condesa. Roberto llegó puntual, algo raro en él. Se sentó frente a mí y por primera vez en años me miró directamente a los ojos sin apartar la vista. Leí los reportes psicológicos, el mío y el de Daniela. Y tienes razón, en todo. He sido un idiota, un cobarde, un mal hijo y un peor padre. Me dejé manipular porque era más fácil que enfrentar la verdad. Porque admitir que mi esposa es una persona tóxica significaba admitir que me equivoqué al casarme con ella, que desperdicié años de mi vida, que puse a mis hijos en una situación horrible. No dije nada, solo esperé. Hablé con un abogado de divorcio esta mañana. Voy a iniciar el proceso y voy a pelear por la custodia completa de Mateo y Sofía. Daniela no es una madre segura. Los reportes lo demuestran. Y yo necesito ser el padre que ellos merecen, el padre que tú trataste de enseñarme a ser. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Roberto, déjame terminar. También voy a buscar trabajo fuera de tus empresas. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo por mi cuenta, que valgo algo sin tu nombre o tu dinero detrás de mí. Y voy a pagar cada peso que te debo, cada uno, aunque me tome 20 años en lugar de 5. No tienes que. Sí tengo que hacerlo, por mi dignidad, por mi autorrespeto, por mis hijos. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Y quiero que sepas algo. Mamá estaría avergonzada de mí, de lo que me convertí. Pero creo que estaría orgullosa de que finalmente estoy tratando de arreglarlo. ¿Crees que es demasiado tarde? Me levanté de mi silla, rodeé la mesa y abracé a mi hijo. Él se derrumbó en mis brazos, llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Nunca es demasiado tarde, susurré. Nunca. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción. Roberto se mudó a un departamento pequeño, lejos de Daniela. Inició los trámites de divorcio. Daniela reaccionó exactamente como esperábamos, con furia, amenazas, intentos de manipulación, pero Roberto se mantuvo firme, con terapia, con apoyo legal, con mi apoyo como padre. La audiencia de custodia fue brutal. Daniela contrató al mejor abogado que pudo pagar con dinero que probablemente no tenía. Presentó a Roberto como un padre ausente, débil, manipulado por mí. Me pintó como un hombre controlador que había destruido su matrimonio por venganza. Lloró, actuó, manipuló.
Pero el juez tenía los reportes, tenía las evaluaciones, tenía las grabaciones donde Daniela literalmente hablaba de usar a sus hijos como armas. Y cuando Mateo y Sofía fueron entrevistados por el juez en privado, cuando les preguntaron dónde se sentían más seguros, ambos dijeron, con papá y con el abuelo. La sentencia llegó un martes lluvioso de noviembre. Custodia principal para Roberto, con supervisión y apoyo del abuelo paterno. Visitas supervisadas para Daniela 2 veces por semana hasta completar 1 año de terapia obligatoria. Prohibición de sacar a los menores del Estado sin autorización judicial y la orden de que Daniela debía comenzar a pagar pensión alimenticia basada en sus ingresos, aunque fueran mínimos. Daniela salió de la sala gritando, «Esto no ha terminado, voy a apelar, voy a recuperar a mis hijos». Pero su abogado la detuvo, le susurró algo al oído. Ella palideció, porque sabía que había perdido completamente. Esa noche, Roberto trajo a los niños a mi casa, la casa donde él había crecido, donde Elena y yo habíamos construido una familia. Cenamos juntos en la cocina. Preparé el pollo con mole que era el favorito de Roberto cuando era niño. Los niños corrían por el jardín, persiguiendo luciérnagas. Y por primera vez en meses, en años tal vez, sentí algo parecido a la felicidad. Roberto me ayudó a lavar los platos. «Papá, sé que nunca podré compensar todo lo que hice, todo el daño, toda la traición. No tienes que compensar nada», dije. «Solo tienes que ser un buen padre, y ya lo estás siendo. ¿Crees que mamá me habría perdonado?» Miré por la ventana hacia el jardín, donde los niños jugaban bajo la luz de las lámparas exteriores. «Tu madre te amaba incondicionalmente, como yo te amo. Pero amor no significa ausencia de consecuencias. Significa estar ahí cuando decides cambiar. Y yo estoy aquí, hijo. Siempre he estado aquí». Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. Roberto consiguió trabajo como gerente de proyectos en una firma de construcción que no tenía ninguna conexión conmigo. Ganaba la mitad de lo que ganaba en mis empresas, pero lo ganaba con su propio esfuerzo. Se mudó a un departamento más grande donde los niños tenían sus propias habitaciones. Yo los veía 3 veces por semana. Los llevaba al parque, al cine, a museos, les ayudaba con la tarea. Los escuchaba hablar de sus días, sus sueños, sus miedos. Daniela cumplió con las visitas supervisadas durante 3 meses. Luego empezó a faltar. Primero una visita, luego 2, luego semanas completas. Los niños dejaron de preguntar por ella. Y eso fue lo más triste de todo. No su rabia, no sus amenazas, sino su indiferencia hacia sus propios hijos una vez que no podía usarlos para conseguir lo que quería. 1 año después del incidente en Cancún, Roberto me invitó a cenar a su departamento. Había cocinado él mismo lasaña de su receta. Los niños habían hecho postres en la escuela. Después de cenar, Roberto sacó un sobre. «Papá, esto es para ti». Lo abrí. Era un cheque, por 2 millones de pesos. «Roberto, ¿qué es esto?» «Es el primer pago real de mi deuda contigo. No es mucho, lo sé. Todavía me faltan 8 millones más intereses. Pero es un comienzo, es dinero que gané yo con mi trabajo sin tu ayuda». Miré el cheque, luego lo rompí. Roberto se quedó boquiabierto. «¿Qué haces?» «Tú ya me pagaste», dije. «Me pagaste convirtiéndote en el hombre que necesitabas ser. Me pagaste siendo un buen padre para mis nietos. Me pagaste recuperando tu dignidad. El dinero nunca fue lo importante, Roberto. Nunca lo fue». Él lloró. Yo lloré. Los niños nos abrazaron sin entender completamente por qué los adultos estaban llorando, pero sabiendo que eran lágrimas buenas. Hace 2 meses recibí una carta de Daniela. Estaba viviendo en Monterrey con su familia. Había empezado terapia, decía. Estaba trabajando en sus problemas. Quería, eventualmente, reconstruir una relación con sus hijos. No pedía disculpas directamente, pero había un tono diferente en sus palabras. Menos rabia, más derrota, o tal vez madurez. Era difícil saberlo. Le mostré la carta a Roberto. «¿Qué piensas?» Él la leyó cuidadosamente. «Creo que la gente puede cambiar, pero el cambio tiene que demostrarse con acciones, no con palabras.
si realmente está trabajando en sí misma, si realmente quiere ser parte de la vida de Mateo y Sofía de manera saludable, podemos considerarlo, pero lentamente, con supervisión, y al primer signo de manipulación, se acabó. Asentí. Eres más sabio de lo que yo era a tu edad. Tuve un buen maestro, solo me tomó 60 años aprender la lección. Hoy, mientras escribo esto, mis nietos están en el jardín. Mateo tiene 7 años ahora, Sofía 5. Son niños felices, seguros, amados. Roberto viene a cenar todos los domingos. A veces hablamos de negocios, a veces de la vida, a veces solo vemos deportes en silencio. Y está bien, todo está bien. Recuperé completamente mi relación con mi hijo, no de la manera que era antes. Esa relación murió, pero construimos una nueva, una basada en respeto mutuo, en límites saludables, en verdad. Y esta nueva relación es más fuerte, más real, más honesta que la anterior. ¿Valió la pena el dolor? ¿Valió la pena la confrontación, las lágrimas, los tribunales, todo? Miro a mis nietos y sé la respuesta. Sí, 1000 veces sí. Porque si no hubiera enfrentado a Roberto y Daniela, si hubiera seguido siendo el abuelo complaciente, el padre débil, el viejo tonto que agachaba la cabeza, ellos habrían crecido en un ambiente tóxico. Habrían aprendido que la manipulación es amor, que el dinero es más importante que la dignidad, que la familia significa aguantar cualquier abuso. Ahora están aprendiendo algo diferente, que el amor real incluye límites, que la familia significa respeto mutuo, no obligación ciega, que está bien defenderte, incluso de las personas que amas, especialmente de las personas que amas. Hay algo que quiero decirles a todos los que están escuchando, especialmente a los adultos mayores que tal vez están pasando por algo similar. Ustedes no tienen que aguantar el maltrato de sus hijos adultos. No tienen que permitir que los manipulen, que los roben, que abusen de su bondad. Defender su dignidad no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio, es enseñarles a las siguientes generaciones que hay límites que no se cruzan. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es difícil? Más de lo que pueden imaginar. ¿Vale la pena? Absolutamente. Tengo 63 años ahora. Elena murió hace 6 años. Construí un imperio de bienes raíces que algún día, cuando yo me vaya, será para mis nietos. No para Roberto directamente, no después de todo lo que pasó, sino en un fideicomiso que administrará su educación, su futuro, sus oportunidades. Roberto lo sabe, lo acepta, porque finalmente entiende que la riqueza real no está en las cuentas bancarias, está en las relaciones que construyes, en el respeto que te ganas, en el legado de valores que dejas. Hace unas semanas, Mateo me preguntó, «Abuelo, ¿por qué mamá no vive con nosotros como las mamás de mis amigos?» Me senté con él. Le expliqué en términos que un niño de 7 años podía entender. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas. Y cuando eso pasa, tienen que haber consecuencias. Tu mamá tomó algunas decisiones malas, pero eso no significa que no te ama. Solo significa que necesita tiempo para ser mejor. Como cuando yo me porto mal y me castigas, sonreí. Exactamente como eso. ¿Y después puedo volver a verla? Cuando sea seguro para ti, cuando ella demuestre que está lista. Él asintió satisfecho con la respuesta, porque los niños entienden la justicia de una manera que los adultos a veces olvidamos. Entienden que las acciones tienen consecuencias, que el amor no significa ausencia de reglas. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aprendí que la familia es complicada, que el dinero saca lo peor de las personas, que criar a un hijo no garantiza su lealtad, que el amor a veces significa decir no más, que defender tus límites no te hace el villano, te hace humano, y que nunca, nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Si están escuchando esto y se identifican con mi historia, si tienen familiares que los manipulan, que los usan, que solo los buscan cuando necesitan dinero, escúchenme bien, no están solos, no están equivocados por sentirse heridos, y no son malos por establecer límites. Hablen con abogados,
Documenten todo. No tengan miedo de usar el sistema legal para protegerse, porque la ley existe precisamente para eso, para proteger a los vulnerables, incluso cuando los vulnerables son adultos mayores, siendo abusados por sus propios hijos. Y si son ustedes los hijos, los que tal vez se reconocen en Roberto o Daniela, escúchenme también. Cambien ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de destruir las relaciones que más importan, antes de que sus propios hijos crezcan viendo su ejemplo de codicia y manipulación. El dinero viene y va. La familia, cuando está verdaderamente rota, no siempre se puede reparar. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, Roberto me llamó. «Papá, ¿estás libre el sábado? Mateo tiene partido de fútbol, le gustaría que fueras. Ahí estaré. Gracias, papá, por todo, por no rendirte conmigo, por no rendirte con ellos. Nunca me rendiría con ustedes. Son mi familia, la familia real, la que importa». Colgó. Me quedé mirando el amanecer sobre la Ciudad de México, esta ciudad donde nací pobre, donde construí todo desde cero, donde perdí a mi esposa, donde casi pierdo a mi hijo, donde finalmente aprendí que el verdadero éxito no se mide en propiedades o cuentas bancarias, se mide en momentos, en partidos de fútbol, un sábado por la mañana, en risas de niños en el jardín, en la voz de tu hijo llamándote papá con respeto genuino, no con obligación manipulada. Tengo 63 años. No sé cuántos me quedan, 10, 20, 30 si tengo suerte. Pero sé esto, los voy a vivir con dignidad. Los voy a vivir rodeado de las personas que me aman de verdad, no de las que aman mi dinero. Y cuando llegue mi último día, cuando cierre los ojos por última vez, lo haré sabiendo que no fui una víctima, que me defendí, que protegí lo que era importante, y esa, amigos míos, es la única herencia que realmente vale la pena dejar. Así que les pregunto, si estuvieran en mi lugar, si descubrieran que su propia familia los está traicionando, ¿tendrían el valor de enfrentarlos? ¿O seguirían agachando la cabeza, esperando que las cosas mejoraran solas? Porque les voy a decir algo que aprendí de la manera más difícil. Las cosas nunca mejoran solas. El abuso no se detiene porque lo ignores. La manipulación no desaparece porque seas amable. A veces, el amor más grande que puedes dar es decir, hasta aquí. Y ese hasta aquí puede salvarte la vida, como me salvó la mía. Esta es mi historia. La historia de cómo un fin de semana en Cancún, un momento de humillación en la recepción de un resort, se convirtió en el punto de quiebre que necesitaba para recuperar mi vida, mi dignidad y eventualmente a mi hijo. No fue fácil, pero valió la pena. Y si están pasando por algo similar, si sienten que su familia los está usando, les digo, valdrá la pena para ustedes también. Solo necesitan dar el primer paso, el paso más difícil, el paso de decir no más. Díganlo, defiéndanse y reconstruyan su vida en sus propios términos, porque al final lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad, y ninguna familia, ninguna cantidad de dinero, ninguna manipulación emocional vale la pena perder eso. Nunca.